¿Tendrá alguna vinculación peluco con pelo? Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al tercer capítulo de este club de lectura tan anómalo, en el que cada semana, mentira, en el que cada 3 meses elegimos un libro tenemos como una selección de libros y cada una elige uno. Y hoy vamos a hablar de la elección que hice, ¿no? De quiero y no puedo. Historia de los pijos de España. Sí, que de hecho yo pensaba, y creo que te pasa a ti también un poco, que era más como... Una sátira. Sí, yo me esperaba como una novela cómica, y de repente es un ensayo que súper interesante, haciendo un recorrido bastante exhaustivo del origen y desarrollo del pijerío en España. Sí. Originalmente la idea era como leer las cosas, no hablar entre nosotras y entonces ponerlas aquí, porque eso creíamos que iba a ser súper interesante. Pero de repente nos hemos precipitado a tener una discusión previa sobre el libro. Sí. Que yo creo que nos va a ayudar porque al final da tantísima información en tan poco espacio, que da un repaso muy bueno. O sea, y hablando de un montón de cosas que digo, pero ¿y esta peña de dónde saca la información? Luego cuando empiezas a leer todos los sitios en los que ha trabajado, la gente con quien ha estado, dices, maybe. Y sobre todo es una reflexión. O sea, no te cuenta, creo, muchas cosas que no sepas, pero te hace mucho reflexionar sobre temas que se te han pasado por la cabeza, pero que no has dedicado 5 minutos a pensar profundamente en ellos. Totalmente. Y aquí nos lleva la primera pregunta y la primera discusión que hemos tenido, que es ¿qué es ser pijo o pija? Y hemos estado como divagando, que no se nos da nada bien divagar, y ha sido como no hay una respuesta. No. O sea, yo concluía un poco que mi percepción de lo que es pijo se basa en un estereotipo, absolutamente, y que va asociado un poco al poder adquisitivo. Yo lo he tenido un poquito más difícil. He escrito la pregunta de qué es un pijo y después de estar pensándolo y debatiendo con Laura un montón, lo tengo en blanco. Porque es que no sé qué coño es un... Uy, no sé qué es un pijo. Luego nos hemos hecho una pregunta que la vamos a resolver ahora, que es qué categorías de pijo hay, que realmente no hemos inventado nada, es como empieza el libro. Yo todo esto que hemos hecho, este ejercicio, no me ha ayudado a saber definir qué es un pijo. Porque creo que son muchas cosas. Son muchas cosas y que se juntan y que es muy transversal. O sea, y que no va... Quizás, o sea, lo del quiero y no puedo creo que representa totalmente, pero que creo que hay pijos que sí que pueden. Habla de la emulación pecuniaria, que es lo que lleva a las clases inferiores a consumir para intentar imitar a las superiores y alimenta, o sea, el capitalismo al final es un motor de esta emulación, y que alimentamos lo aspiracional para alimentar también esa pulsión humana de la envidia. Y yo creo que es un poco lo que dices de sí que hay como un poder adquisitivo, un poco los Bridgerton, pero luego también hay unas capas bajas de intentar emularlo, y de ahí nacen todo el Lola y todos estos mundillos. Me encanta que hayas sacado los Bridgerton porque además me he dado He pensado cuenta mucho en los Bridgerton cuando lo leía. Pensado mazo. De hecho, la autora menciona The Gilded Age, que es la serie de los Bridgerton, sí, pero los que se montan en el Mayflower y llegan a Nueva York e intentan, o sea, todas estas cosas que estamos aboliendo en Europa, que son las ligadas a la monarquía, a los títulos de nobleza y tal, y es cómo intentan establecerlo allí, que es una cosa que sigue estando a día de hoy, ¿no? Que en eso se basa series como Gossip Girl, en la falsa nobleza que hay en Estados Unidos. O sea, de un país donde no hay reyes ni duques ni tal, cómo se montan todo ese circo para emularlo. Aquí es monarquía, y a lo mejor en Estados Unidos, que es un país más joven, o un conjunto de estados más jóvenes, es más la meritocracia, el empresario, el cómo ha llegado a ese... Porque antiguamente el poder adquisitivo estaba en la realeza, no había empresas en el medievo, y ahora sí que esa riqueza se basa en eso, ¿no? En la creación de empresas y en todo eso. O sea, que tiene sentido que hayan conquistado, o sea, se hayan construido como su propio realeza o su primera clase alta. Pero completamente desligado de... Porque otra cosa que menciona la autora, que es como la hija de Amancio Ortega,
que es la princesa. Y sin embargo no lo es. O sea, yo jamás he pensado en esa mujer como alguien de alto standing social, más allá de empresarial. Me parece que es un pepino de mujer empresarial, pero socialmente no creo que sea una persona con más rango bolengo que el mío. ¿Y para ti es pija? Pues la verdad es que Que no sé quién cuesta, es. Ya. Quiero decir que solo Sí. tengo una imagen de ella y es elegante. Sí. No podría establecer si es pija o no es pija. Ya, total. Desde luego las bases no las tiene, la raíz. Podría ser pija de entorno, pero no de herencia. Bueno, si es la herencia de Armancio, ella ya es Nepo Baby, ¿no? Porque fue su padre el que construyó. No, pero de herencia me refiero a cuando eres vale. marquesa heredada, Sí. eres pija de herencia. Pero esa señora no es pija de herencia, o sea, esa señora es hija de un señor trabajador, ¿no? Buen debate. Esto, esto es lo que nos ha pasado y esto es lo que nos ha llevado a preguntarnos. ¿Que su padre haya montado un imperio la convierte a ella en heredera? Pues quizás sí, ¿no? O sea, pero no, bueno. No. No sé qué es un pijo, pero sé que no. Porque hay ejemplos de gente hija de que no tienen ningún mérito, no económico, sino empresarial. Paris Hilton, por ejemplo, se dedicó durante mucho tiempo a ser Paris Hilton. O sea, esa era su empresa, ella misma. ¿Se ha creado su propia marca personal? Sí, pero se ha creado su propia marca personal. O sea, no ha pensado en un negocio tradicional, seguirlo empresarial, donde tú eres jefa de una estructura con unos empleados, hay una organización. O sea, se ha creado su marca personal como influencer y eso luego lo ha podido desarrollar más o menos que acabe dando trabajo a 5, 6 o 60 personas. ¿Y para ti eso tiene más mérito que lo que ha hecho Paris Hilton? Para mí son opciones diferentes. Vale. Es decir, hay una persona que desde el momento en el que ha podido elegir formarse de cara a tener un conocimiento que le vale para tomar ciertas decisiones, eso es un camino. Y tengo dinero a las puertas, voy a fiestas, me gasto el dinero en ropa y creo una imagen de mí misma, es otro camino. Para mí hay uno más respetable que el otro. Porque admiro más uno que el otro. Sí. O sea, porque el otro sin dinero, no sé, es imposible. Mientras que el primero sin dinero es posible. Que de eso precisamente va esto, o sea, de gente que no era nadie y al final ha acabado siendo gente con muchísima pasta, que es la que se ha ido juntando en las estirpes con los que tenían los títulos nobiliarios, para formar una nueva raza de pijos. Ya. Es un poco el mito del ascensor social, ¿no? Y es un poco en lo que se basa también el sueño del rico, ¿no? De cómo una persona lo ha conseguido. Un poco la meritocracia, ¿no? Donde se sustenta los pilares de la meritocracia de que si te esfuerzas llegas, cuando es mentira. Porque también hay un componente de contexto, de momento y un poco quiero decir, de la suerte. Que no quiere decir que no sea necesario el esfuerzo. Sí. Pero que no creo tampoco, que creo que hay un discurso de la meritocracia un poco peligroso en ese sentido. La meritocracia es que en sí misma es compleja, porque, por ejemplo, para mí la meritocracia siempre ha sido el mérito, ¿no? O sea, yo me esfuerzo mucho, trabajo mucho y por mis méritos llego a un puesto de trabajo. Yo creía que la meritocracia era eso. Hasta que llegué al mundo laboral y todo el mundo habla de la meritocracia como por quién eres, tienes méritos para estar en el sitio. Y entonces a mí me explotó la cabeza. Porque era como, vale, primero tengo una acepción que está equivocada, pero realmente la definición es esa. O sea, meritocracia es tu mérito, no el mérito de tus progenitores o de tu apellido. Entonces no entendía en qué momento había habido una escisión, o si yo nunca lo había entendido, o si realmente originalmente tenía ese sentido y se ha desvirtuado. Qué decepción, ¿eh? Buah, es que la vida adulta es lidiar con que la decepción no tiene que mancarte. Sí, total. Bueno, y todo esto nos lleva a... Laura, para ti, ¿cuáles son los tipos de pijo? Mira, para mí hay un pijo que creo que es el más fácil. No me acuerdo de los de la autora, en realidad. Va a ser un bingo, a ver si los tenemos igual.
Para mí hay un pijo clásico, Ujú. ¿vale? Que el pijo clásico, para mí, se caracteriza por llevar colores tierra, verde oliva y beiges. Vale. Y el fachaleco. Pobre fachaleco, Sí, me jode que se llame fachaleco porque realmente es una prenda súper útil. Pobre fachaleco. Pobre fachaleco. Pobre chaleco. Sí, y un poco no tiene por qué llevar el pelo de rico, solo como en el estrato boomer, Ujú. ¿vale? Luego le he llamado que la autora reflexiona sobre qué rico no hace deporte, y a mí yo lo he llamado el pijo wellness, Me gusta. que es el runner o padelero, sí, que es muy foodie, desprecia el sedentarismo Ujú. y la gente que no se esfuerza, o sea, seguramente me despreciaría 100%. Y seguramente sea CEO como de una startup tecnológica, Ujú, ujú. ¿vale? Y va con el pinganillo. Sí, Tiene dos tipos de casco. el de Los running, iPods el de empresa, el de... y los que van así como un poquito más Los de tocho, call, que es como, sí, te cuelgo que tengo que dedicarme mis 5 minutos de beauty. total. Mm. Y luego el pijo bohemio humilde, ¿no? Que es un poco el pijo de izquierdas, que tiene mucho dinero y le gusta compartirlo, entonces hace como fiestas, invita a todo el mundo. No voy a decir el nombre. Oh, Y luego, por otro lado, aquí yo veo muchísimo sexismo. Para mí el pijo es diferente al de la pija. sí, te voy No sé si es a... sexismo o machismo. Porque para mí no hay un amo de casa pijo, pero sí que hay una ama de casa pija. Me gusta, voy a meterme primero con la clasificación, porque eso es le melone. Le Le melone. melone. Coincidió más o menos en la calificación. Yo he puesto uno que creo que no engloba exactamente a tu Vale, primera categoría, vale. que es los de nacimiento. Vale, sí, los de alta cuna, Los ¿no? pijos magnos. Los pijos que no saben que son pijos, O sea, porque para ellos no son pijos. están absolutamente disociados de la realidad, ¿no? Sí, sí. Los he llamado pijos de cepa, porque son los que creen que tienen un derecho que es inherente. Por eso digo, ¿son conscientes de que son pijos o ni siquiera lo son? Porque ese acceso a la educación, a la vida sana, sana como lo has dicho tú, o sea, Comer bien, tener un cocinero o cocinera que te haga la comida, o me voy a montar a caballo los domingos por la mañana porque ir está al muy bien supermercado estimular. y no mirar cuánto cuesta el salmón. Ir al supermercado, punto. No van al supermercado, esa gente no va al supermercado. Mi miedo un poco siempre ha sido ser pobre. Pero no ser pobre de no tener mucho acceso a capital, o sea, no es ese miedo. Es cuando veo a alguien indigente, Ya, sí, sí, sí. me entra pánico. No es odio hacia ellos, no es miedo hacia ellos. O sea, es decir, puede que en algún momento yo me vaya tan mal en la vida que llegue a perderlo todo. Y esa idea me da verdadero terror. Creo que los pijos de cepa nunca jamás tienen ese sentimiento. Porque nunca llegan a serlo. Incluso aunque pierdan dinero, aunque pierdan propiedades. Van a tener la confianza para que alguien confíe en ellos para dejarles el dinero para volver a levantarse. Porque tienen los contactos. Sí. Y porque tienen los antecedentes, que es ninguno. O sea, en su estirpe, aunque nadie tuviera un duro, nunca eran pobres. Porque tenían todo lo demás. La inversión, en el libro lo mencionan, por ejemplo, con la Casa Alba, que el heredero dijo, no estamos en quiebra, sí, no estamos justo. arruinados porque nunca fuimos ricos, con un patrimonio de Gigante. 3.000 millones de euros. De hecho, Esa es la ausencia de sentimiento de pobreza, que Sí. para mí son los pijos de cepa. Nunca jamás van a tener miedo real a ser pobres, porque su riqueza va mucho más allá de la económica. Entonces, necesitan algo, tienen una gente a la que pedírselo. De hecho, hay una reflexión muy guay de la autora que dice, la mayoría de los ricos son ricos porque no tienen dinero en el banco. Y eso es una verdad. Y luego está los pobres, que no tenemos dinero, o sea, somos pobres porque no tenemos dinero en el banco. Es heavy, ¿eh? O sea, la percepción de... Y el sentimiento de patrimonio. O sea, Sí, sí. yo a mis padres les ha costado muchísimos años tener una casa y yo, dada la situación económica imperante, no sé si voy a poder mantener esa casa.
cuando llegue el momento. Tú en el momento en el que muere tu madre y tienes que heredar un patrimonio de 3.000 millones de euros, ¿de dónde sacas ese dinero para pagar? Están exentos del impuesto de herencia. Tiene cojones. En Madrid por eso lo puso... O sea, es que es espectacular. Sí, o sea, sí. Entonces, para mí esa es la primera categoría de pijo. O sea, la que vive en otro mundo. En plan, que no tienes que decidir si heredas o no. Que a lo mejor yo me tengo que plantear si me hago heredera o no, porque me va a suponer pagar unos impuestos que a lo mejor no puedo porque no tengo liquidez y que hacer frente a esa venta o lo que sea me va a perjudicar más que beneficiar. O sea, aumentar mi patrimonio me va a joder la vida. Y luego está ese rico que es como... El término pobreza no entra en su... O su concepto de pobreza no es el de la sociedad en general. Son gente que nace con un fideicomiso. De uno u otro. O sea, sea patrimonio físico, sea más económico cash, me refiero. Pero creo que es como otro espectro de la sociedad. O sea, yo cuando, por ejemplo, en las noticias o cuando investigas por ahí y dices Trump se ha arruinado y se ha arruinado más de una vez y es una persona intrínsecamente rica, son ricos de otra forma. Luego yo tengo otra categoría que es los que juegan a serlo, que son los que han ido al cole, los que tienen los amigos, los que tienen el currículum. Y no hablo del pijo que se ha ido a hacerse un IMDb a tal. Pijo que está también un poquito por encima del estrato. Pijo de la fiesta privada, pijo del reservado, que para mí sigue siendo... O sea, que performa pijerío. Que performa pijerío. O sea, que queda los domingos para irse de caza. Y se hacen la foto del grupo y dices, había oferta. Y tiene 2 euros en el banco. O que no te hace bizum porque si no le jodes el mes. O está forrado, o sea, pero que son gente que a lo mejor mientras tú te estás divagando si comprarte la mochila que te gusta o no, ellos están divagando si meter 20.000 euros más en el fondo de Nasdaq. Eso solo lo haces tú, Hay gente que por impulso agarrar Hay gente que por impulso compramos y ya está. Bueno, pero que esa es la cosa esta de, mientras yo me planteo si este gasto lo necesito realmente hacer o no, o si es un puro capricho, hay otra gente que es como, bueno, pues al final he comprado la empresa. Sí, total. Y dices, fantástico, o sea, es que son mundos completamente diferentes. En el libro, por ejemplo, se mencionaba cuánto tenías que ganar para ser clase social media. Y yo me he dado cuenta que por ese baremo yo soy clase social alta. Y es mentira. Es absolutamente mentira. Es absolutamente mentira. Es absolutamente mentira cuando yo no me puedo comprar una casa. O me resulta un problema comprarme un piso en Madrid de 3 habitaciones. O sea... Y de 2. Y de 2. Y con ascensor. ¡Guau! Ascensor. Y entonces decía, pero ¿cómo puede ser que yo esté en una clase social alta cuando la realidad es que estoy en una media y media para acá? Porque es una gran mayoría la que está en la putísima mierda. Claro. O sea, es muchísima más gente de la que creemos, de la que está sobreviviendo. Y de que no tiene tiempo para plantearse, o sea... Por eso también me jode un poco el pensamiento de la alta sociedad o de la gente disociada de la realidad, que habla de que si yo he podido, pues tú puedes. ¿Por qué tú no puedes? Pues porque he estado preocupado por comer, por conseguir la comida y ya está. Y por una minoría que quizás se aprovecha o que le saca beneficio a unas ayudas que hay para asegurar el bienestar mínimo de las personas, pues que se menosprecie y que se juzgue a una clase social trabajadora absolutamente precaria. O sea, es muy heavy y es aterrador. Es increíble, porque además, sí. Porque además yo me doy cuenta de que si yo soy clase social alta según este baremo, que insisto, es mentira absoluta, ¿cómo está el percal hacia el otro lado? Sí. Bueno, quiero saberlo. Y considerar que una ayuda de 400 euros es derrochar dinero en una persona me parece absolutamente denostable. Es como que con 400 euros no haces nada. O sea, es que no haces nada. O sea, si ya una compra media son 150 euros para 2 personas. Pero ahí estamos dando el bono sociocultural así. ¿A qué te refieres con el bono sociocultural? Los 400 euros que te puedes gastar en irte a Rosalía.
Sí. Yo es una cosa que es que no puedo entender. Otro melón que abrir. Pero vamos, o sea, creo que es un dinero que se podría gastar en familias que lo necesitan. Ya. No en mi La primo de cosa es que 18 no está, años. la cosa es que no está para que acceda el que no puede acceder a la cultura, ¿sabes? Claro, no Sino está que para eso. Claro, no está para acceder a la cultura para todo el mundo, Ujú. sino que a ello van a acceder personas que lo tienen fácil para acceder. Eso es, totalmente. Así que eso. Y luego hay una cosa que había en el libro y que tú has hecho un poco colación a ello, porque es muy curioso. Hace 2 meses, tuve una reunión con un cliente de vino y estábamos vendiendo una estrategia en la que estábamos hablando del nuevo lujo, ¿no? Que el nuevo lujo es incluso estar hasta desconectado, ¿no? Y de poder disfrutar de las cosas. Y él discrepaba, ¿sabes? Porque claro, mi visión del nuevo lujo es desde una visión millennial, trabajadora, y sin un poder adquisitivo alto de que si yo dejo de trabajar un mes, o sea, si no tengo paro, se me cae todo el equipo. Y él me decía, ¿qué es para ti el lujo? Y encima se removía, ¿sabes? Cuando le estaba explicando el concepto de nuevo lujo y tal, se removía y me preguntó, ¿qué es para ti el nuevo lujo? O sea, ¿qué es para ti el lujo? Y le dije, me lo pensé un poco y dije, pues para mí el lujo es poder disfrutar del tiempo con mis seres queridos y amigos. Y me dice, es porque no lo tienes. Para ti el lujo es el tiempo porque no lo tienes. Y el lujo es eso, es lo que no tienes. Y es fuerte porque para una persona de clase baja media, un bolso de 2.000 euros es lujo. Y para una persona que gana 10.000 euros al mes o que tiene una renta millonaria anual, un bolso de 2.000 euros es lo normal. O sea, es como lo mínimo, son pipas, ¿sabes? Y había una reflexión respecto al tiempo de cómo los hombres habían capitalizado como los relojes de lujo, que es una cosa que no entiendo. O sea, no entiendo, o sea, para mí no entiendo cómo la gente se puede gastar 10.000 euros, o sea, ya que te gastes más de 50... 10.000 euros. Claro, o sea, pero si ese es de Chichinabo. Ya, total. Pues es que hablaba en plan de los relojes de lujo son para hombres y hablaba de que el tiempo del proletariado se lo marca el patrón. De que en las fábricas solo había un reloj que se compartía para todo el mundo y que marcaba a qué hora entrabas y a qué hora salías. Claro. ¿Sabes? Y es que es muy fuerte. Porque eran dueños de tu tiempo. Justo eran dueños. Y el rico lleva el reloj para marcar su ocio, ¿sabes? Y para llegar puntual a las reuniones y todo eso. Y me pareció súper interesante y era como... Qué diferente es la concepción de lujo, que para mí el lujo es tener tiempo de ocio y para otra persona puede ser un patrimonio que no tiene, ¿sabes? Y que no va a alcanzarlo nunca. Me pareció como, digo... Pero entonces la gente que lo tiene absolutamente todo no es consciente de... Yo creo que sí que son conscientes de lujo. Lo que pasa es que lo normalizan. O sea, creo que si tú puedes... que claro, aquí estamos mezclando ser pijo con ser rico, que no siempre es lo mismo. Ya, justo. Pero si yo puedo ir a comer todos los días a restaurantes, pues al restaurante del Palace o del Continental, lo tengo normalizado. Pero eso quiere decir que no sea consciente de que eso es lujoso. O soy consciente, y precisamente porque soy consciente de que esto es lujoso y para mí es normal, me gusta. Es un paradigma, ¿no? Pero sobre todo es eso, que creo que estamos aquí mezclando o sea, estableciéndonos mucho en el pijo rico, cuando el pijo rico es este trocito, porque lo que hay mucho es pijo no rico. Eso es lo que más hay. Es lo que es lo que dice lo de la emulación, ¿no? De claro. El quiero y no puedo. El quiero y no puedo, los wannabes. Consumo para llegar a parecerme aquello y de hecho me pareció muy curioso el caso de las marcas de lujo que permiten y que incluso lanzan ellos mismos las copias y las tal para generar ese deseo. Sí. Y que tú quieras consumir y que ahora compres este barato, pero que ahorres toda tu puta vida para alcanzar a comprarte el de verdad. Sí, ¿sabes? para que pases de la camiseta básica donde pone Gucci a llevar algo que sea de Gucci de verdad. Que la camiseta también es de Gucci. Te estás soplando 60 pavos por una camiseta de algodón blanca y de algodón regulinchi donde pone Gucci. Con la cosa de, en algún momento, cuando hayas trabajado un montón y hayas conseguido ahorrar, entonces te comprarás tu jersey de Gucci, que tampoco lo vale. Es que me pasa una cosa con las marcas, es que
No he conseguido desarrollar aprecio hacia las marcas. Es decir, me dan igual. Ese es mi tercer grupo de pijos. Es el de la marca. El lujo... Ah, pero el que muestra la marca. El que muestra la marca. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una persona conocida, familiar, además, o sea que le podremos decir que tengo cierta vinculación. O sea, bueno, da igual. No voy a contar. Tengo una persona conocida y para el caché social está en llevar su North Face, sus Nike, considera que leer es una pérdida de tiempo. Paralelamente, madre médico, padre ingeniero, 3 niños a los que se llevan a los huertos estos urbanos a trabajar con ellos porque les enseñan de dónde vienen las cosas, cuánto trabajo cuesta producir las cosas. Yo he ido a esta persona, a este conocido, decir, menudos pringaos. Wow. Y decir, por intentar entender, ¿por qué son unos pringados? Y la respuesta ser, porque llevan zapatillas quechua. Bueno. Y mi mundo explotar. De decir, ¿what? ¿Eres un muerto de hambre? ¿Que no tiene nada? ¿Nada? Y juzgas a una persona que evidentemente, posiblemente tenga más capaces que tú, dados las profesiones de los padres, que a lo mejor tampoco, pero es posible que lo tengas, no lo sabes, no tienes ni idea. Y tu única forma de juzgar su integridad es porque tú llevas unas Nike y ellos llevan unas zapatillas de quechua. Y a mí me explota la cabeza, pero me explota la cabeza cuando me doy cuenta de que eso es algo real entre la gente. O sea, que a lo mejor no he hecho nunca una contribución social, pero luego me gasto 20 euros en una funda de teléfono porque pone una marca en la funda de teléfono. Y estoy bien con ello. Es absolutamente mentalmente. Construcción de apariencia, ¿no? O sea, es como aparentar. Claro, o sea, yo quiero que se vea que tengo gusto porque compro en unas marcas que realmente he dedicado 5 minutos a ver qué hay. Qué melón el del gusto. Claro, El del buen gusto. Porque hay pijos, o sea, hay gente rica, hortera, pero a patadas, ¿eh? Si yo te digo pijo, ¿cuál es tu flash? O sea, para mí es el Cayetano. O sea, para mí el pijo de rápido, luego si profundizas es lo que hemos dicho, todas las clasificaciones que hemos ido hablando. Pero a mí, por ejemplo, cuando nos conocimos, tú también me parecías pija, porque valorabas, hablabas mucho, que luego sí que es verdad que profundizando en el discurso es como compra caro, que somos pobres y cosas así, pero sí que es verdad que yo no había tenido absolutamente nada de marca en mi vida y tú valorabas mucho la marca por la calidad, no por la imagen que proyectaba. Me acuerdo de las cazuelas, de las sartenes de acero que te compró tu madre que no sabíamos utilizar y que yo me negué a utilizar, dije, no sé, que costaban una pasta. Y era como, y tú estabas en plan, esto es lo mejor de no sé qué, y yo con mi sartén de plafón cancerígena de 10 euros del chino, ¿sabes? Era como... Entonces, a mí sí que, por ejemplo, para mí sí que has sido pija en ese sentido, ¿sabes? Que luego... y también creía como que... o sea, que al final tenías un poder adquisitivo alto. Pero sí que es verdad que cuando te conozco, o sea, cuando te conocen o cuando profundizas y tal, luego esa pija, ese pijerío no es el constructo de pijo tradicional como conocemos, ¿sabes? En ese sentido. Entonces es como un tema muy complejo. Para mí eso es la educación del pobre. O sea, mi abuela decía una frase que era, comeré de patatas una vez a la semana, pero serán buenas patatas. Ya. Y es un poco en lo que me han educado. O sea, no tenemos dinero como para derrocharlo. Ya. Entonces, cuando se compra algo, tiene que ser para largo tiempo. Ya. Los zapatos siempre ha sido un poco también el sí, o sea, luego hay que tú coger no tienes cosas de buena calidad para que sí. te duren infinitamente. Yo hay muchas veces además que digo, joder, a lo mejor me apetece cambiar algo porque llevo usando la misma mochila 15 años. Que sí, y es sí, que sí, encima la total. mochila está bien. Y entonces a mí me entra la cosa de, ¿para qué la voy a cambiar si está bien? O sea, estoy siendo una finolis. O sea, la quiero cambiar porque tal. Y me cuestan mucho esos pasos, pero porque es la educación del pobre. O sea, Bueno, pero también hay otro pobre que creo que marca más a cómo se desarrolló en mi casa, que era como no teníamos nunca nada de marca. O sea, de hecho siempre lo cuento que yo los primeros zapatos los primeros zapatos de marca fueron unas Vans que nos compramos juntas en Segovia,
que... Y nos sentíamos... No sé, ricas no, lo siguiente. Sí. Y las usé como 4 o 5 años también, reventadas no, lo siguiente. Pero el Yo zapato... las sigo teniendo. Lo que pasa es que ya no te las puedes poner, evidentemente, porque tocas suelo. Sí, o sea, las mías tenían un agujero gigante, o sea, fue como... los primeros zapatos realmente caros que yo creo que dije son, o sea, esto es realmente caro, son unas Doc Martens que me regaló Samuel. Y Samuel cuando me hace regalos es siempre el Adidas, el no sé qué. Y llevo esa ropa y esos zapatos, los llevo mogollón y él, a través de él es donde he aprendido eso, pero yo antes quemaba, o sea, tenía muy poco y si tenía, solo compraba en rebajas, por ejemplo. Con mi madre era, en verano comprábamos lo de invierno y en invierno comprábamos lo de verano. Y siempre hacíamos eso, o sea, fuera de temporada y compraba ropa 2 veces al año. Y siempre era, pues eso, en el Zara como mucho, y Zara ya era wow, pero H&M, Primark y cosas así, que ahora yo no compraría de ahí. O sea, o compro algo que sé que se me va a reventar y que lo compro porque su uso va a ser efímero, o no lo compro. Porque es lo que tú dices, es quemar dinero. Y al final creo que también es una herramienta del capitalismo. Totalmente. El que vayas quemando rápido el poco dinero que tienes y que no tengas la capacidad de ahorro. ¿Sabes? Y el fast y el rápido y sin pensar y sin... Hombre, porque además, si en vez de cosas buenas y perdurables se compran cosas que van muy a la moda, muy justas y que se van a romper, sí. Te están obligando a consumir continuamente. Sí, total. Yo donde veo pijería es cuando la calidad te da igual. O sea, la gente que lleva ropa técnica o material técnico, independientemente de lo bueno que sea ese material técnico, que es por la marca, o sea, North Face, el famoso abrigo de North Face. La gente se lo compraba porque era abrigo North Face y porque ponía North Face. No porque fuera un abrigo increíble. Evidentemente eso ayudaría a que luego la gente lo usara más y tal. Pero no, o sea, les daba igual que fuera un material técnico. De hecho, son abrigos que originalmente, que además lo hablan en el libro y que me encanta, o sea, se diseñaron los de plumón y tal para hacer incursiones de expedición. Sí. O sea, es decir, es material puramente técnico. Pero una clase social se apropió de eso. Lo compraba porque eran las marcas, no por el puro hecho de que es material técnico. Yo hay muchas veces que voy por la calle y voy diciendo a la gente no tiene ni puta idea de lo que lleva puesto. Como la Salomon. Como las Salomon, tío. Las Salomon, que son unas zapatillas. Tú te compras unas Salomon para irte a la montaña y te van a durar 15 años, usándolas todos los fines de semana, porque son una zapatilla extraordinaria. Yo cuando veo a la gente, al New Age pijo este que va como medio hippie, me explota la cabeza porque es como... Bueno, y las llevan en la ciudad. Se hace meme de ello, En Virgen plan, del amor. Sí, ya sé, en plan, ya hay en plan que se van de senderismo y es como enseñándoles a las Salomon para lo que fueron realmente creadas, ¿sabes? Hablando un poco de la clase alta, hablando un poco de ese auge de americanos, bienvenidos con alegría, ese auge de tal, y que ahora también se está como reviviendo un poco ese rechazo hacia todo lo que se inculcó. Entonces, hay un personaje que yo no conocía, que es Alain Griffin, la gran espía, que tengo unas ganas de leerme las memorias. Por favor, vamos a ponerlo en la lista. Sí, y además es que me molesta un poco que digan que la mayoría de las historias son inventadas o exageradas, que puede ser, pero me genera muchísima intriga. O sea, me parece una persona absolutamente fascinante, sobre todo por eso, porque dices, yo vengo aquí a ser espía y a enterarme de cómo está el tejemaneje, y qué mejor forma de enterarme de cómo está el tejemaneje que siendo el tejemaneje. O sea, mira qué cara, o sea, es la viva representación, o sea, podría ser española. Es que no hemos hablado de la percha, porque a mí me pasa que yo me pongo un vestido elegante, aunque cueste 100.000 euros el vestido, a mí se me ve barata. O sea, realmente hay gente que tiene percha y que una persona... ¿Tú has jugado alguna vez a creértelo? Ya. ¿Y jugar a creértelo? No, es que se ve en el tono de la piel, se ve en el brillo del pelo. Es que se ve, o sea, aunque juegues, me pasa un poco con Georgina, que está forrada y se la ve... Nena, es que se nota la que ha comido fue. Pues eso, sí. A mí me pasa, que no hay manera. Y hay gente que con una camiseta blanca básica, aunque sea del Primark, y un pantalón fosforito,
esa persona, si es pija o de diners, se le ve. Lo que hablabas tú antes de los lujos, que me ha parecido increíble. O sea, para mí el lujo es cuando me pueda jubilar, si es que me puedo jubilar en algún momento de mi vida. Yo quiero ser una señora de pelo blanco más allá de los hombros, No quiero que esperar esté a jubilarme. ocupada en replantar las plantas y luego que en cuanto den las 4 de la tarde, hacerme un margarita. Es que eso no quiero que pase cuando me jubile, quiero que pase mañana. No va a pasar. No va a pasar. Pero quiero que pase mañana. O sea, es que no quiero esperar a jubilarme. Ese es mi problema. Pero bueno. Ojalá. Ojalá fuera Cásate la por condesa amor, de... trabaja. Todo mentiras, nos han vendido todo mentiras. Eso sí, eso sí que es la educación del pobre. Totalmente. Mencionabas antes, muchos antes atrás, que no es lo mismo ser pijo que pija. Creo que está encajado muy bien o construido muy bien en el nacimiento del patriarcado, ¿no? Que también se menciona en el libro y se estudia en sociología del género, de que el capitalismo es el que crea este patriarcado, ¿no? De antes la mujer trabajaba en el campo y estaba casi en igualdad, aunque cuidaba de los hijos también y era la que paría y tal. Pero sí que es verdad que cuando se crea esa clase trabajadora en la que es el hombre el que es el proveedor y el que trabaja fuera de casa y es la mujer la que espera en casa, el hogar es el refugio del hombre proveedor, ¿no? Y no tenemos esa concepción de mujer pija rica o de empresaria o de pelo de rica. El pelo de rica es el bien teñido y bien peinado y el de rico es el de canas, de experiencia, de éxito y de dinero. Entonces yo creo que ahí es donde empieza también la construcción de la diferencia entre el pijo hombre y la pija mujer. De esa ama de casa, de esa que cuida, de que no tiene que preocuparse, de que luego cuántas mujeres deprimidas habrá, ¿eh? Hombre, y habrá habido por supuesto. Respecto a esos roles. Yo eso lo veo también muy separado en las formas de ocio. Justo. La forma de ocio del hombre pijo no deja de ser un campo de negocios. Tú te vas al club de golf y hablas de negocios. Tú te vas a tu partido de pádel y hablas de en qué estás invirtiendo en tecnología, por ejemplo, me invento. O sea, digamos que todo el ocio está vinculado a seguir ampliando o la red de contactos o el patrimonio. Claro. O sea, se unifica todo en lo mismo. Mientras que el ocio de la mujer, pija, es de mantenerse bella y guapa. Es mantente, o sea, estate guapa, estate joven, estate delgada, estate que parezca siempre que has salido de tu mejor versión. Y luego además socializa con otras mujeres que lo único que te van a aportar es eso mismo. O sea, nunca vas a salir de esa rueda, claro, donde tú no haces negocios. Pero ahí está el heteropatriarcado. O sea, al final es eso, es mantener a la mujer dentro del hogar y punch. Es que ahí está la movida, ¿sabes? Que con la creación del capitalismo es donde sea, que menudo timo, porque al final el propio hombre se ha cazado su propia trampa. Porque tiene que tiene que trabajar, pero es que el trabajo no es una obligación, es un deporte. Ya. Para sí mismo. Pero antes en las altas sociedades nadie trabajaba, simplemente vivían de las arcas, se llenaban las arcas con el dinero del pueblo. Sí. ¿Sabes? Entonces es como... Lo que pasa es que en Francia se empezaron a cortar cabezas. Entonces dijeron, a lo mejor esto tenemos que empezar a reubicarlo, chicos. Sí, vamos a disimular, ¿no? Mira, yo según leía el libro pensaba un montón. ¿Tú has visto Las chicas Gilmore? No. Vale. Es una serie... Sí, o sea, sé cuál es. O sea, vale. Sí. Es decir... Es la madre y la hija, ¿no? La madre que es hija de gente pija auténtica, pija de mis abuelos vinieron en el Mayflower, sí. Se queda embarazada con 16 años y ella se emancipa de su familia porque no quiere seguir en esa rueca infinita. O sea, ella valora el ser una mujer independiente y trabajadora para poder tomar sus propias decisiones y no estar delegada al club de bridge. Ya. Entonces, no es que quiera ser su padre, pero quiere tener la independencia que tiene su padre, más allá de la independencia que tiene su madre. Luego la serie se desarrolla. A mí los padres de ella me fascinan, porque son todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, él es el señor dueño de la vida, que hace sus negocios, hace su tal, o sea, toma decisiones significativas o importantes en mayor o menor rango, pero tiene poder, un poder real. Mientras que ella, que es también muy poderosa a ojos de la sociedad, lo que hace es organizar fiestas y tener la casa perfecta.
Pero es un pilar importante. Es un pilar importante, pero a mí, por ejemplo, me fascinaba siempre que ella se enorgullecía cuando la comida estaba rica, cuando nunca jamás había cocinado. Y cuando la hija, por ejemplo, que tiene una visión evidentemente mucho más realista de todo el asunto, le preguntaban, ¿qué tal está la comida? Y ella decía, está muy rica, luego felicitaré, y ella decía el nombre de la cocinera. Y la madre se ofendía, porque decía, ¿a esta? ¿Por qué la vas a felicitar? Yo he sido la que ha pensado que esto había que hacerlo. Y ella decía, ¿what? O sea, ese es un rango de pijo. Qué pobres somos. Qué pobres somos, no somos nadie. Como reflexión final y por cerrar un poco, en una frase, ¿cómo definirías, o sea, la Zaida que empezó leyendo el libro y la Zaida que terminó leyendo el libro? La Zaida que empezó leyendo el libro nunca se había cuestionado si era pija. Bueno, creo que alguna vez me lo he cuestionado. Y la Zaida que ha terminado leyendo el libro está súper concienciada de que no es pija. Para mí el libro ha supuesto, o sea, yo ya tenía como una conciencia bastante clara, o sea, de el juego, que es la economía y en el juego, o sea, que somos una pieza más. Y la Laura que terminó el libro estaba muy enfadada. Porque otra vez, o sea, como que yo hace unos años era bastante más activista, bastante más luchadora y he ido como apaciguando eso en pro de mi salud mental. Y cuando terminé el libro me cagué en todo. Fue como, es que no hay manera de cambiar esto. O sea, es que No. es un mecanismo imparable al que me he subido. O sea, estoy absolutamente subida al carro del capitalismo y de intentar tener más dinero cada vez y de intentar mejorar mi situación económica cada vez, que creo que tampoco es un delito, en plan... Y es como, es imparable. Y nunca, y lo peor de todo es que, tanto por mis contactos, por la familia que tengo y por cómo soy, nunca jamás voy a llegar arriba. Tampoco quiero, pero es como, es que... No, es que es una rueda. O sea, y el esnovismo que hay es como, es que nunca voy a participar del esnovismo porque es agotador. O sea, saber quién es quién, saber qué movida hay, saber qué no sé qué. O sea, y llegué a decidir, o sea, y esto es una decisión que tomé ya también hace mucho tiempo, es como, no me importa. Voy a vivir mi vida y si me quieren utilizar, pues que me utilicen. Y de hecho soy publicista y creo que soy soy un engranaje más. O sea, soy un engranaje más de todo esto. Y he decidido que no le voy a dar vueltas. ¿Y vosotros? ¿Sois pijos? ¿Qué grado de pijo? ¿Qué categoría de pijo? ¿Llevas pelo de rico? ¿Quieres un pelo de rico? ¿Llevas fachaleco?